Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 21 ya. Hoy estamos a 6 de agosto de 2014. Y el tema sobre el que quiero conversar en esta ocasión es el proyecto de cartas natales iberoamericanas que vengo adelantando desde hace unos cuantos meses. Un proyecto al que he hecho referencia ya en apuntes anteriores, pero que quisiera explicar con detalle sobre todo para quienes puedan estar interesados en colaborar con el proyecto, en aportar datos natales, por supuesto, incluyendo la hora, fecha, hora y lugar de nacimiento, de personajes iberoamericanos que no se encuentren ya en el Astrodata Bank. O sea, la idea de este proyecto de cartas natales iberoamericanas es reunir datos que no estén ya disponibles dentro del Astrodata Bank. Como saben, Astrodata Bank es la colección más grande y mejor documentada de datos natales que hay en este momento disponibles en Internet, ¿no? Es una colección que viene rodando desde hace ya bastante tiempo y que en los últimos años se ha puesto de forma pública, accesible a todos a quienes quieran consultarla. Y que tiene una particularidad muy interesante, que es que a diferencia de otras páginas de datos astrológicos, en el Astrodata Bank se incluye información sobre los datos, sobre el origen de los datos. No solamente están los datos de nacimiento de la persona, sino que hay una sección en cada archivo dedicada a explicar de dónde salió esa información. Por poner un ejemplo, vamos a buscar un dato, un dato en la base de datos. Vamos a buscar a Remedios Varo. Remedios Varo. Remedios Varo, una pintora surrealista nacida en España, pero que desarrolló su obra en México, a la que le he dedicado una serie de materiales que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, si vamos allí a la información de Remedios Varo, encontramos, por supuesto, sus datos natales, encontramos una pequeña biografía, el enlace a Wikipedia, donde se puede ampliar la información, datos de otros personajes que hay también en el Astrodata Bank que pueden estar relacionados con el personaje, en este caso Benjamín Pérez, el esposo o uno de los esposos de Remedios Varo, información sobre eventos, y hay una sección que habla de fuente, o sea, notas de la fuente. En este caso, la nota de la fuente es Eduardo Castellanos cita el certificado de nacimiento. Este fue un dato que yo le agregué al Astrodata, es decir, que se lo envié a la gente del Astrodata para que lo añadieran a la información, y entonces, bueno, por eso aparezco como fuente en este caso. La idea es continuar enriqueciendo esta página, el Astrodata Bank, con más información proveniente de Iberoamérica, porque es realmente muy poca la información de cartas natales iberoamericanas que está presente en el Astrodata Bank. Y tomo el Astrodata Bank como referencia precisamente por esto, porque siempre se toman el cuidado de dar alguna información sobre de dónde salió la correspondiente información. Eh, en el caso del proyecto de cartas natales iberoamericanas, estoy tratando de seguir más o menos el mismo formato. Para llegar aquí, para llegar a donde está ese proyecto, pueden ir al canal de YouTube. Si van al canal de YouTube, hacen clic en este enlace que dice grupo en Facebook. Dentro del grupo en Facebook, voy a quitar la cámara para poder mostrarle. Ajá, dentro del grupo en Facebook
tienen este enlace que dice fotos. Dentro de fotos está álbumes y el único álbum que aparece allí, por lo menos hasta ahora, quizás más adelante agregue otro, pero el único que está allí es este que se llama Cartas Natales Iberoamericanas, que tiene 124 fotos, es decir, 123 cartas, porque por supuesto la portada no cuenta como una carta, ¿no? Entonces, hasta la fecha tenemos 123 cartas. Si le dan clic allí, van al correspondiente álbum, donde aparecen las miniaturas, por supuesto, de todas las cartas que están ya agregadas. Si hacen clic en cualquiera de ellas, bueno, les muestra, ¿no?, la correspondiente información. Por ejemplo, allí estamos viendo la carta de José Gaos, un muy importante filósofo de origen español que desarrolló buena parte de su obra en México, donde se fue exilado después de la guerra civil, y que bueno, es uno de esos personajes importantes dentro de lo que es la formación del pensamiento iberoamericano actual, sobre todo en esta vertiente de lo filosófico. Entonces, ahí tenemos su correspondiente carta natal, su información de nacimiento, y si ven aquí, ven los datos de la fuente. La fuente sería la partida de nacimiento citada en una página de la cual doy la dirección por acá. Entonces, como ven, es más o menos la misma estructura del Astrodata Bank. El personaje, una pequeña biografía o un pequeño resumen biográfico con el enlace a Wikipedia para poder ampliarlo, y lo que serían los datos de la fuente. Esto de RRAA es también un criterio tomado del Astrodata Bank, que es el Roden Rating, ¿no? El Roden Rating es una manera de saber qué tan confiable es una carta natal o qué tan confiables son los datos de una carta natal. En particular, Roden Rating AA sería el valor más alto. Significa que los datos provienen de una fuente documental como el certificado de nacimiento, que sería, por ejemplo, el caso de este ejemplo que estamos viendo acá. El último dato que agregué, que lo acabo de agregar hace un rato, es el de este personaje, Biófilo Panclasta. Ese era su nombre de guerra, por así decirlo, su seudónimo. Su nombre real era Vicente Rojas Liscano. Se trata de un personaje colombiano, anarquista, que tuvo una vida extremadamente interesante y accidentada, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y bueno, conseguí sus datos de nacimiento, en una investigación realizada por un personaje llamado Guido Pérez Arévalo, que es miembro de la Academia de Historia del Norte de Santander. Entonces, bueno, no tiene Roden Rating AA, tiene Roden Rating B. ¿Por qué? Porque significa que es un dato confiable, pero no tan confiable como una fuente primaria, ¿no? Como tener la partida de nacimiento, sino que en este caso es un dato recogido por un investigador en un trabajo biográfico. Entonces, por eso el Roden Rating B. En fin, lo cierto es que una vez que lleguemos a un número considerable de cartas, a unas 200 cartas, pienso yo, entonces comenzaré el trabajo de pasar de nuevo toda esta información a los administradores del Astrodata Bank, de tal manera de enriquecer esa base de datos, que es importante porque es una base de datos mucho más conocida, es algo que le puede llegar a muchísima más gente, que simplemente recopilando los datos y dejándolos en este álbum de Facebook. Eh, Quienes tengan datos de personajes iberoamericanos
que como digo, que no estén en el Astrodatabank. Por ejemplo, pongamos un personaje que encontré, que quiero agregar, es Aya de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre, que es un personaje muy importante dentro de la evolución política, ideológica de Latinoamérica. Es el fundador del APRA, un partido muy importante en Perú. Y bueno, Víctor Raúl Aya de la Torre, por derecho propio, es un personaje notable dentro de lo que es la historia latinoamericana del siglo XX. Entonces, Víctor Raúl Aya de la Torre, que nació a las 2:15 de la tarde del 22 de febrero de 1895, sería un candidato para nuestra base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Agarro el nombre, Raúl Aya de la Torre, lo copio, vamos al Astrodatabank, lo busco para saber si ya alguien lo ha agregado y efectivamente no está. Aya de la Torre no está dentro de la base de datos del Astrodatabank, entonces es un candidato perfectamente válido para agregarlo a nuestro álbum de cartas natales iberoamericanas. Es decir, si van a facilitar alguna información, si van a buscar a agregar algún dato, si me van a enviar algún dato para agregarlo al álbum de cartas natales iberoamericanas, lo que les pediría es que primero vayan al Astrodatabank y chequeen si esa persona que quieren agregar ya está en el Astrodatabank. Y si está con los datos completos, porque de repente ustedes consiguen los datos completos de una persona que en el Astrodatabank está colocado con la fecha y sin la hora, ¿no? Entonces, ver si efectivamente tenemos algo que agregar a lo que sería el estándar que establecería el Astrodatabank. Es un buen estándar, o sea, creo que tiene todo el sentido del mundo trabajar utilizando como marco de referencia el Astrodatabank, porque eso nos ayuda a organizarnos y a evitar la repetición de esfuerzos, ¿no? Bien, eh, vamos a aprovechar, o sea, es decir, lo que quería era eso, ¿no? Presentar el proyecto, explicar más o menos cuál es el sentido, cuál es qué es lo que busco con este proyecto, o sea, llenar ese vacío o tratar de llenar o colaborar en el proceso de ir llenando ese vacío de datos natales iberoamericanos que existe en la actualidad. O sea, nos resulta muchísimo más fácil obtener los datos de personajes nacidos en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro lugar del mundo que conseguir datos natales de personajes nacidos en Iberoamérica. Entonces, se trata de trabajar para equilibrar un poquito esa realidad en la medida de lo posible. Y por supuesto, quienes quieran colaborar con el proyecto, bueno, me pueden hacer llegar la información por la vía que prefieran. Me la pueden dejar en Facebook, en www.facebook.com/astrólogo, o me la pueden enviar a mi correo astrosíntesis@hotmail.com, o también me lo pueden dejar como un comentario en YouTube o escribirme, ¿no? Como mensaje privado, escribírmelo también como mensaje privado en YouTube, en fin, ¿no? Como ustedes prefieran. En todo caso, nada más que para aprovechar el apunte de hoy y cumplir con el objetivo de estos apuntes, que siempre es hacer observaciones sobre casos de estudio. Vamos a comentar un poquito sobre algunas de las cartas que he ido agregando en esta base de datos últimamente. Comenzando con la de este personaje Biófilo Panclasta. Por supuesto, para hacer las interpretaciones de las cartas, para poder
ver hasta qué punto la carta cuadra con el personaje. Tenemos que hacer algo de investigación biográfica, tenemos que saber quién es el personaje y eso es lo que nos permite ver si efectivamente hay o no hay un correlato entre la vida del personaje, entre su obra, entre su personalidad y lo que observamos en su carta natal. Bueno, en el caso de Biófilo Panclasta, estamos hablando de un anarquista, estamos hablando de un militante anarquista que pasó muchísimo tiempo de su vida en prisión. En Venezuela estuvo, nada más en Venezuela estuvo 7 años en una cárcel durante la época del dictador Juan Vicente Gómez. Fíjense, por ejemplo, en el ascendente que se encuentra en Libra, regido por Venus en la casa 12, que es la casa que en astrología se asocia al tema de la cárcel y la pérdida de libertad. Entonces, el regente del ascendente en la casa 12 ya sería un factor extremadamente coherente con ese rasgo de su vida. Claro, no es el único, por supuesto que no es el único. Aquí tenemos que tomar en cuenta que su sol en el signo de Escorpio está regido por Marte. Marte es el regente antiguo de Escorpio, que está en conjunción con Plutón, el regente moderno de Escorpio, ambos en la casa 8, la casa natural de Escorpio y de Plutón, y en conjunción con Lilith natural, que sabemos que tiene una afinidad con lo plutoniano. El nombre de Biófilo Panclasta, que él eligió para sí mismo, es una expresión en latín que literalmente significa amante de la vida, biófilo, amante de la vida, panclasta, destructor de todo. Pan significa todo, clasta, destrucción. Entonces, biófilo panclasta sería el amante de la vida y el destructor de todo. Fíjense qué cosa tan tremenda, ¿no? Que tengamos un Sol regido por una conjunción de Marte, Plutón y Lilith natural, o sea, un Sol en Escorpio, regido por una conjunción de Marte y Plutón y Lilith natural en la casa 8, casa natural de Plutón y de Escorpio, en una persona que haya tomado como parte de su nombre la expresión panclasta, destructor de todo. Sabemos que Escorpio, casa 8, Plutón y Lilith natural también tienen esa asociación con los procesos de muerte y renacimiento, los procesos de transformación en los cuales hay que eliminar todo para poder construir algo nuevo. Esa sería la parte de Panclasta. Pero además, cuando vemos el primer nombre, Biófilo, amante de la vida, vida, filo, amante, entonces biófilo, amante de la vida, bueno, resulta que tenemos el Sol en trígono con Júpiter. O sea, Júpiter, el planeta de la expansión, el planeta de la visión de futuro, en la casa 5, casa de la autoexpresión creativa, y casa natural del Sol, en trígono con el Sol en la casa 1. Además, un Júpiter que está en domicilio, porque se encuentra en el signo de Pisces, y sabemos que Júpiter es el regente antiguo de Pisces. Entonces, bueno, nada, hay una coherencia tremenda, nada más que a nivel de esos detalles que les estoy mencionando, entre el personaje y la carta. Cuando yo trabajo las cartas, esto me sirve también para hacer bueno, o no voy a usar este ejemplo, voy a usar otro ejemplo. Vamos a poner el caso de Segundo Llorente. Segundo Llorente es un misionero español que pasó 40 años de su vida en Alaska. Bueno, en unas condiciones realmente terribles. Quiero decir, temperatura bajo cero todo el tiempo, una, una dieta que basada únicamente en lo que se podía pescar y lo que se podía cazar,
en fin, o sea, unas condiciones de vida muy ásperas que él estuvo compartiendo con los esquimales a los cuales estaba evangelizando. Y pasó, como digo, 40 años allí y escribió una cantidad de libros sobre sus experiencias. Bueno, eh, en esta carta, tal como la tienen acá, con el sistema de casas de Plácido, ¿verdad? Con el sistema de casas de Plácido, yo creo que efectivamente el personaje se parece, ¿no? Quiero decir, tenemos tres planetas en Sagitario, ¿verdad? Tenemos Venus, Mercurio y la Luna en Sagitario, en particular la Luna, que resulta tan importante, ¿verdad? Todo eso lo tenemos en Sagitario. Y Júpiter, el regente de Sagitario, lo tenemos en conjunción con Neptuno, que es un planeta asociado a lo espiritual, a lo místico. Y bueno, sabemos que además Júpiter es el regente antiguo de Piscis, que tiene afinidad con Neptuno. Entonces, se refuerza ese vínculo entre el aspecto aventurero, representado por Júpiter, y el aspecto místico, que también es una faceta jupiteriana, pero que se refuerza con la presencia de Neptuno. Bueno, pero ese Júpiter está en recepción mutua con la Luna. Júpiter está en Cáncer regido por la Luna está en Sagitario regido por Júpiter. Entonces se mezcla el tema de la aventura sagitariana con el tema de la espiritualidad pisciano-neptuniana. Algo que también está asociado a tener a Saturno, regente de su ascendente Capricornio, en el signo de Piscis. Entonces, bueno, y además en trígono a esa conjunción Júpiter-Neptuno que les decía. Entonces, se ve, ¿no? Se ve la mezcla de la aventura sagitariana y el aspecto místico, pisciano o neptuniano, para configurar a una persona que realiza su vida uniendo la aventura, el deseo de conocer tierras lejanas. Desde muy joven él quería irse a ser misionero en Alaska, entonces se une ese sentido de aventura que casi lo convierte en un personaje de una novela de Jack London, con este otro aspecto espiritual, místico, que lo lleva a ser un misionero de su fe católica. Bien, pero este es uno de esos casos en los que se evidencia por qué a nivel personal yo prefiero trabajar con el sistema de casas de Porfirio en lugar del sistema de casas de Plácido. Vamos al programa de astrología para explicarles a qué me refiero. Esta es la carta tal como la acaban de ver, pero yo no la uso de esta forma. Yo cuando trabajo las cartas a nivel personal, yo no utilizo el sistema de Plácidos, sino que utilizo el sistema de casas de Porfirio. Y en el sistema de casas de Porfirio, ese Marte cae en conjunción con la cúspide de la casa 9, reforzando todos los temas que ya habíamos dicho del aspecto de la aventura. Es decir, una persona con el Sol en Escorpio y el medio cielo en Escorpio, que por lo tanto está regido por Marte. Recordemos que hay que tomar en cuenta la regencia antigua, ¿no? Para ver las imbricaciones del signo con el resto de los indicadores de la carta, funciona mucho más la regencia antigua que la regencia moderna. Entonces, ese Sol en Escorpio, en conjunción con ese medio cielo en Escorpio, tiene muchísimo más sentido cuando lo vemos regido por un Marte en conjunción con la cúspide de la casa 9, que es una casa que reforzaría las asociaciones de aventura y viaje, de los emplazamientos que ya existen en Sagitario, en lugar de tenerlo en la casa 8, que estaría reforzando lo que serían las asociaciones escorpianas de intensidad y profundidad. En realidad, para ser Escorpio y para tener ascendente Capricornio, una de las cosas que caracteriza a Segundo Llorente
es que todo el mundo lo recuerda como una persona abierta, como una persona más bien sagitariana que escorpiana o capricorniana. Entonces, eso se explicaría con un Marte regente de su Sol y su medio cielo en Escorpio en conjunción con la cúspide de la casa 9. Incluso en el caso de Segundo Llorente, yo me atrevería a hacer una pequeña corrección en su hora de nacimiento y diría que a mí me parece mucho más probable, porque en su partida de nacimiento dice las 12, pero uno sabe que siempre se trata de un redondeo y me parece mucho más probable que su hora de nacimiento sea unos 10 minutos antes, que haya nacido unos 10 minutos antes y que este Marte esté justo en la cúspide de la casa 9, claro, tomando el sistema de casas de Porfirio. Porque, de nuevo, si tomamos el sistema de casas de Plácidos, ni con esa corrección de 10 minutos saldría de la casa 8, igual seguiría siendo un Marte en la casa 8. Pero como les digo, yo trabajo o prefiero trabajar con el sistema de casas de Porfirio, y entonces una corrección de 10 minutos colocaría este Marte en la casa 9. En algún momento le dedicaré un apunte a explicar esto de los sistemas de casas y por qué elegí entre todos los sistemas de casas el de Porfirio. Pero en todo caso vale el comentario, ¿no? Primero para explicar que aunque en la base de datos, en el álbum de cartas natales iberoamericanas, yo coloco las cartas con el sistema de Plácidos, eso no significa que yo trabaje con el sistema de Plácidos. Las coloco con Plácidos porque es lo más común, porque la mayor parte de la gente trabaja con ese sistema. Yo mismo trabajé con Plácidos hasta hace relativamente poco tiempo, y entonces, bueno, me parece que desde el momento en el que es un proyecto para compartir información, bueno, tenía sentido colocar la información en el sistema de casas de Plácidos en lugar en el de Porfirio. Otro detalle, por ejemplo, es que no coloco en las cartas que comparto en el álbum, no coloco el asteroide Lilith 1181, que es un asteroide que para mí es muy importante. Es un asteroide que es un aspecto del arquetipo de Lilith que representa más bien un contrapeso de lo que serían las Lilith lunares, la Lilith natural y la Lilith osculatriz, que sí las coloco aquí, tienen como contrapeso, en mi opinión, al asteroide Lilith 1181, y ese asteroide, Lilith 1181, para mí es importante porque habla del tema de la entrega, del sacrificio. O sea, si las Lilith natural y osculatriz tienen mucho que ver con el impulso a satisfacer deseos, necesidades personales, o sea, las Lilith son indicadores que están movidas por el deseo de llenar un vacío, de satisfacer un hambre, de satisfacer un deseo. Mientras que Lilith 1181, el asteroide, parece hablar más bien de la necesidad de entrega, solidaridad. Es como digo, un arquetipo polar de Lilith. Entonces, si nosotros colocamos en la carta de Segundo Llorente, colocamos a Lilith 1181, fíjense que Lilith 1181 aparece en conjunción con el Sol. Entonces, este es otro factor que ayuda a explicar el misionero, ¿no? El rol de misionero, el que haya sido un personaje que hiciera votos de castidad y se dedicara toda su vida a estar repartiendo la palabra de Dios, tal como él lo entendía desde su fe católica, entre los esquimales en Alaska, lo cual tiene mucho que ver con esa idea de entrega y de sacrificio. De hecho, más allá del tema religioso, Segundo Llorente efectivamente hizo un trabajo comunitario importante
buscando mejorías en las condiciones de vida de los esquimales, y precisamente por eso ellos lo llegaron a elegir como su primer representante cuando Alaska se convirtió en un estado parte de los Estados Unidos, cuando Alaska pasó a integrar los Estados Unidos como un estado más. Uno de los primeros representantes de Alaska ante el Congreso norteamericano fue precisamente Segundo Llorente, siendo también el primer sacerdote católico que llegó a tener un lugar dentro del Parlamento norteamericano. Bueno, entonces lo cierto es que la popularidad, la entrega, el sacrificio de Segundo Llorente se explica mucho mejor con ese matiz que le da el asteroide Lilith 1181 en conjunción con el Sol. Igual que Quirón, ¿no? Igual, o sea, Quirón sí lo coloco, ¿verdad? Quirón sí lo coloco en las cartas del álbum, porque Quirón es mucho más conocido, mucho más popular, ¿verdad? Quirón a estas alturas ya tiene un lugar ganado dentro de lo que sería el sistema astrológico. Entonces, ahí colocamos a Quirón y bueno, ese Quirón en la casa uno explica mucho la capacidad de Segundo Llorente para resistir unas condiciones de vida físicamente duras, ¿no? Físicamente ásperas. Pero en todo caso valga el comentario para señalar varios aspectos, ¿no? De esta colección de cartas. Primero, que aunque los datos de nacimiento aparezcan con un Roden rating alto, recordemos lo del Roden rating, el Roden rating en este caso es doble A, porque el origen de esta información de las 12 del mediodía proviene de la partida de nacimiento del personaje. Pero aunque los datos provengan de la partida de nacimiento, uno sabe que es factible hacer correcciones, rectificaciones de la hora. Por supuesto, para que esa rectificación de 10 minutos que mencioné hace un momento se pudiera argumentar de manera real, tendría que buscar datos biográficos detallados, fechas específicas en la vida de Segundo Llorente que uno pueda contrastar con los distintos indicadores astrológicos utilizando esa diferencia de 10 minutos. Es decir, ver si efectivamente esa diferencia de 10 minutos ayuda o mejora a que cuadren los acontecimientos en la vida del Segundo Llorente cuando los vemos desde el punto de vista astrológico. Esa sería la primera consideración, ¿no? Que aunque el Roden rating sea doble A, eso no significa que los datos son confiables más allá de cualquier duda. Segundo, bueno, hacerles notar que aunque aquí aparecen las cartas con Plácidos, yo prefiero trabajar con el sistema de casas de Porfirio, y que aunque aquí no aparezca el asteroide Lilith 1181, cuando yo trabajo las cartas a nivel personal, sí coloco ese asteroide Lilith 1181, porque bueno, porque me parece, como les decía, importante. Bien. Ok, vamos a ver otros ejemplos, por lo menos uno más. Vamos a buscar uno más. Bueno, por ejemplo Francisco Ríos González. Francisco Ríos González fue un bandolero español, un bandolero andaluz, al que llamaban el Pernales. Ese nombre del Pernales es una contracción de el Pedernales, que es como lo llamaban originalmente. Y eso de llamarlo el Pedernales era porque era un tipo muy duro, ¿no? Duro como el Pedernal. No solamente duro, era un personaje cruel. En su prontuario se pueden encontrar violaciones, por supuesto asesinatos y robos, torturas, incluso maltratos infantiles. O sea, a la que era su pareja y a sus hijos, él los maltrató de manera que está
documentada. Entonces fue un personaje muy cruel y muy violento. Sin embargo, después de su muerte, fue convertido en leyenda, o sea, de una manera absolutamente ajena a lo que es la esencia real del personaje. Ha sido idealizado como una especie de héroe romántico, una especie de Robin Hood andaluz, y hoy en día goza de popularidad como un personaje de la tradición. De hecho, se han compuesto obras musicales y obras de teatro en honor de la vida de este personaje Francisco Ríos González, alias el Pernal. Bueno, cuando vemos esto, cuando vemos eso, toda esta información, bueno, ¿qué cosas surgen de manera inmediata como para llamar la atención? Bueno, fíjense primero la cuadratura del Sol en el último grado de Cáncer. El Sol no está en Leo, el Sol, como pueden ver aquí, está en el grado 29 minutos 59 segundo 36 de Cáncer, es decir, a punto de pasar a Leo, pero todavía con una carga fuerte del signo Cáncer. Digamos que está, o sea, por supuesto que es un sol en transición, es un sol en un grado crítico, pero como digo, está abandonando Cáncer para pasar a Leo, pero todavía tiene esa conexión con el signo de Cáncer. Bueno, ese sol en el grado 29 de Cáncer está en cuadratura con un Marte en el grado 29 de Aries. Es decir, de nuevo, en el grado crítico, o sea, desde el último grado de Aries al último grado de Cáncer. Y eso además está ocurriendo en la casa 12, que es una casa que tiene que ver con lo no tangible. Como dije antes, tiene que ver con la pérdida de libertad, pero en general se trata de todas aquellas experiencias en las cuales la identidad se desdibuja, como por ejemplo en la cárcel, cuando una persona está en prisión, su identidad se desdibuja, o cuando está en un hospital o en un manicomio. Por eso cárceles, hospitales y manicomios se asocian a la casa 12. Pero más allá de si la persona llega a estar o no en la cárcel, lo cierto es que la casa 12 nos habla de esa tendencia a desdibujar la identidad, que puede hacer que la persona sea llevada, por así decirlo, empujada por fuerzas a su alrededor. En este caso, se trata de este Marte desde Aries, en cuadratura con ese Sol, inyectando una dosis, como digo, de incomodidad, de agresividad. O sea, una persona que está de a toque para liberar, sin mucho discernimiento, sin mucha direccionalidad, esa agresión, esa agresividad del Marte en Aries, que además fíjense que está en conjunción con el medio cielo. O sea, este Marte en Aries en cuadratura al Sol no está en cualquier posición, está como el planeta más cercano al medio cielo desde la casa 9, pero el más cercano al medio cielo. Además que fíjense que el Sol no es solamente el núcleo de la identidad de Francisco Ríos, sino que también es el regente del ascendente. Entonces, es un Marte en Aries. Bueno, y recuerden que Marte es el regente de Aries. Así que este Marte está amplificado, está en el proceso de transición a Tauro, lo cual lo vuelve todavía más incómodo, pero tiene esas raíces de alta energía que representa su vinculación con el signo de Aries. Entonces, este Marte tan incómodo y tan energizado le hace cuadratura al Sol, que es el regente de Leo en el ascendente de Francisco Ríos González. Entonces, aquí hay un primer factor para esa agresividad del personaje. Pero además de eso, fíjense que Plutón está en cuadratura con Mercurio. Tenemos un Plutón, tenemos un Plutón en el grado 27, o sea, 27-12, y un Mercurio en el 26-45. Es decir, es una cuadratura de menos de un grado de orbe, siendo Mercurio el primer planeta de la carta, el primer planeta que nos encontramos
cuando recorremos la carta desde el ascendente, es ese Mercurio que está recibiendo el impacto de una cuadratura de Plutón, el planeta de lo extremo, el planeta de la vida y la muerte, que está precisamente en la casa 10, la casa de la profesión. Pero además fíjense que este Mercurio es el regente de Virgo, el signo en el que está la Luna y Venus. Entonces, esa cuadratura de Plutón a Mercurio está contagiando, por así decirlo, sus planetas en Virgo. Esa Venus, esa Luna y bueno, y también este Urano que se encuentra en el mismo signo. Entonces, Urano, Venus y la Luna, regido por ese Mercurio en Virgo, regido por ese Mercurio, están de manera indirecta recibiendo el impacto de esa cuadratura Plutón-Mercurio. Entonces, todo eso habla de un primer cuadrante, o por lo menos la casa 1 y la casa 2, que están muy cargadas de esa actitud de todo o nada, de blanco o negro, que podemos vincular a Plutón. Pero lo que más llama la atención, o bueno, creo que una de las cosas que más llaman la atención es este stellium que tenemos en la casa 10, donde aparece Quirón, Neptuno, Lilith natural y Lilith osculatriz. ¿Por qué digo que me llama la atención? Porque Neptuno tiene mucho que ver con las idealizaciones, tiene mucho que ver con el aspecto mágico, trascendente. Entonces, una persona que tiene a Neptuno en la casa 10, el Sol en la casa 12, casa natural de Neptuno y de Pisces, y Júpiter en Pisces, Júpiter, el regente antiguo de Pisces, en el mismo signo de Pisces, además en sextil, ese Júpiter desde Pisces está en sextil a ese Neptuno en la casa 10, es decir, lo está apoyando desde el mismo signo regido modernamente por Neptuno. Todo eso refuerza el potencial que, o sea, por una parte, por supuesto, refuerza lo que dije hace un momento del el yo desdibujado, que puede como dejarse llevar por impulsos, por pasiones, pero también representa el potencial para convertirse en un material de leyendas, el potencial para convertirse en ese personaje idealizado que es recogido luego de su muerte. Pero fíjense que eso no bastaría, o sea, el Neptuno en esa posición y los ecos que produce el Sol en la casa 12 y el Júpiter desde Pisces no bastarían si no agregamos todo lo demás. Lilith natural que refuerza el aspecto plutoniano, el aspecto del bandolero, que toma lo que quiere, o sea, que simplemente si desea algo lo toma. Pero también está Lilith osculatriz, que sabemos que es un indicador que está conectado con Lilith, también representa un aspecto de Lilith, pero representa el aspecto seductor, el aspecto magnético. Entonces, una Lilith osculatriz alta o prominente en la carta de una persona puede representar esa especie de popularidad, de magnetismo, que hace que un personaje pueda ser elevado de este plano de lo común y corriente y puesto en unas condiciones de excepción, tal como ha ocurrido con Francisco Ríos González, que se ha convertido en un personaje magnético, como digo. Pero además de eso, está presente Quirón, y Quirón, como sabemos, tiene que ver con experiencias ásperas, incómodas, dolorosas. Entonces, el contacto de Quirón y de Neptuno, el vínculo entre Quirón y Neptuno, estaría reforzando esa parte del final trágico en la vida del bandolero, porque efectivamente al final simplemente lo matan, ¿no? La guardia civil lo sorprende en una ocasión y lo matan. Si vemos la misma carta como a mí me gusta, con el sistema de casas de Porfirio y el asteroide Lilith 1181, bueno, obtenemos que por casas no hay mayores cambios. En este caso, trabajar con Plácido o trabajar con Porfirio
nos da casi que la misma carta. Eso ocurre en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, trabajar con Porfirio, trabajar con Plácido, da una carta que es prácticamente la misma. Lo que sí agregaría algo de información sería el asteroide Lilith 1181, que se encuentra en conjunción de menos de 1 grado con ese Mercurio y recibiendo también la cuadratura de Plutón. Lilith 1181, como les dije, tiene que ver con el sacrificio, con la entrega. Es posible que él en algún momento de su vida haya tenido algún gesto que haya servido para cimentar esa leyenda de personaje altruista, de personaje que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Esa Lilith 1181 en conjunción con Mercurio, primer planeta de la carta, primer planeta que encontramos desde el ascendente, es muy probable que haya sido un factor importante. De hecho, esa Lilith 1181 no solamente está en conjunción con Mercurio, está en semisextil con el Sol y en trígono con Marte. Es decir, Lilith 1181 toca 3 puntos importantes de esta carta y está en la casa 1, entonces sí, podría justificar, como decía, la fama de altruista del bandolero o ayudar a justificarla, porque por supuesto que el Sol en 12, el Neptuno alto y el Júpiter en Piscis también podrían hablar del tema de la entrega. En el caso particular de Lilith 1181, como cualquier indicador astrológico, se puede vivir en primera persona, pero también se puede proyectar. Una Lilith 1181 fuerte puede vivirse en términos de entrega, solidaridad y sacrificio, pero también puede vivirse como esperar que los demás se entreguen o se sacrifiquen por nosotros. Es decir, el contenido se puede proyectar, igual que el contenido de Quirón o de Marte o de cualquier otro indicador astrológico, se puede vivir también a través de la proyección. Cualquier planeta se puede proyectar sobre otros. Lo mismo ocurre con Lilith 1181 y eso me hace pensar en todos esos actos de violencia gratuita, de torturas, que se le atribuyen a Francisco Ríos González. Bueno, en fin, lo dejo hasta acá para no extenderme más. Pero creo que con estos breves comentarios, con estos 3 ejemplos, ¿verdad? Que acabo de tomar de estas cartas natales iberoamericanas, se refuerza la utilidad de esta colección. O sea, en la medida en la que esta colección crezca, bueno, tendremos más casos de estudio para poder verificar la funcionalidad de la astrología, la operatividad del lenguaje astrológico, con ejemplos locales, pues con ejemplos que nos resultan más cercanos por pertenecer al universo cultural de Iberoamérica. Pero por lo pronto lo dejo hasta acá y bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en estos apuntes. Súper bienvenidos sus aportes a este proyecto de bases de datos iberoamericana y será entonces hasta la próxima entrega.